El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, cuarta semana de Cuaresma, martes 29 de marzo del 2022. Las lecturas de hoy están en Ezequiel, capítulo 47, versos del 1 al 9 y verso 12. El Salmo 46, entre paréntesis 45. Versículos del 2 al 3, del 5 al 6 y del 8 al 9. Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3 y del 5 al 16. El tema de hoy, ¿quieres sanarte? Queridos amigos de la Palabra de Dios, les deseo un bendecido martes de la cuarta semana de Cuaresma. Espero que sigan trabajando el programa del perdón en la cruz. Sigan escribiendo en cuadraditos de papel a quién y por qué desean perdonar. Luego clávenlo en la cruz. El Viernes Santo tendremos una ceremonia del perdón. La primera lectura de Ezequiel nos cuestiona si tendríamos la suficiente fe para adentrarnos en lo profundo de un agitado torrente, sabiendo que, al atravesarlo, podríamos encontrar la sanidad que tanto buscamos. El Evangelio de San Juan nos trae un encuentro entre Jesús y un hombre que había permanecido 38 años enfermo y vivía por la piscina de Betesda en Jerusalén. Escuchemos la primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 9 y 12. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Entonces vi que debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente. El templo miraba al oriente. El agua iba bajando por el lado derecho del templo hasta la parte sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y me llevó a la puerta exterior que mira hacia el oriente. El agua iba corriendo por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar las aguas. Agua hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar las aguas. Aguas hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. Agua hasta la cintura. Midió otros 500 metros. Era un torrente que no pude cruzar, pues habían crecido las aguas hasta tal punto que solo a nado se podría atravesar. Me dijo entonces: ¿Has visto, hijo de hombre? A la vuelta me condujo por la orilla del torrente. Al regresar, vi a la orilla del río una gran arboleda en sus dos márgenes. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la región occidental, bajarán hasta la llanura, desembocarán en el mar muerto y sus aguas quedarán saneadas. Todos los seres vivos que se muevan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí esta agua, quedará saneado el mar y habrá peces en abundancia. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una lectura que siempre me ha intrigado. En el verso 3, Ezequiel indica que salió un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y le hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, hasta que llegó a un torrente que había crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Cuánto habría sido el recorrido total de Ezequiel? Pues algo como 2 kilómetros. Yo creo que un buen ejercicio espiritual sería leer despacio este texto que acabamos de leer de Ezequiel y luego preguntarnos: ¿cuán disponible me siento como para vencer mis miedos y adentrarme en ese torrente de agua viva que procede del altar de Dios
para darme permiso de perder pie, de no tocar fondo y confiar en Dios? ¿Podría ser capaz de creer que allá donde el torrente llega encontraré sanación y vida? Sería maravilloso, ¿no? Continuemos. Después dice Ezequiel: me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y entrarán en el mar, y el mar recibirá sanidad. Queridos, estas aguas iban a ir hacia el mar muerto, donde todo estaba obviamente muerto. No había vida. Pero al ser tocado por esta agua bendita, sus aguas quedarían saneadas. Y ahora escuchen cuán maravilloso es Dios. Verso 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Por eso Juan dice en Apocalipsis 22, 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Oremos. Padre Celestial, en este momento te pedimos que envíes esas hojas medicinales para que sanes a la nación de Rusia y a la nación de Ucrania, para que sean sanadas de los estragos de la guerra. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Oremos con el Salmo 46, entre paréntesis 45. El responsorial es: el Señor está con nosotros. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiembla la tierra y los montes se desplomen en el mar. Respondemos: el Señor está con nosotros. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada, teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Respondemos: el Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Respondemos: el Señor está con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3 y del 5 al 16. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo allí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho: toma tu camilla y anda? Pero el que había quedado sano no sabía quién era,
porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre que había allí. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se fue aquel hombre a decir a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encontraba en Jerusalén celebrando una de las fiestas judías. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Según el diccionario ilustrado de la Biblia, Betesda significa casa de la misericordia. Cuenta con 5 portales cerca de la Puerta de las Ovejas o de mercado. Nehemías 3:1. Verso 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. En esta lectura de hoy se ha omitido el versículo 4, pero quiero que lo escuchen. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea, ya se imaginarán, cuando los enfermos sentían o veían el movimiento en el agua, trataban de ser el primero en tirarse a la piscina para ser sanado. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: «¿Quieres ser sano?». Pero, un momentito, ¿es que Jesús no se dio cuenta que el pobre hombre estaba enfermo? ¿Por qué le hace esa pregunta? Yo creo que tal vez el enfermo en el fondo no quería sanarse. ¿Y por qué estaba solo? ¿Por qué su familia no lo acompañaba por turnos, aunque sea? ¿Sería casado? ¿Tendría hijos? Bueno, es un misterio. Respondió el enfermo, verso 7, «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». ¿Se han dado cuenta que este enfermo no responde a Jesús si se quiere sanar o no? Él, en cambio, se justifica, porque el pobrecito no es el culpable. ¿Qué hubieras respondido tú en su lugar? «Sí, Señor, quiero ser sano», ¿verdad? Entonces Jesús, aún sabiendo que era sábado, le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Queridos, ese hombre no se dio cuenta que no era el agua en movimiento de la piscina lo que sanaba, sino la persona de Cristo. Jesús mismo había ido a buscarlo, pero el enfermo ni siquiera le preguntó quién era. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». Él les respondió. Otra vez se justificó porque él no sabía asumir su responsabilidad. «El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda». Caramba, este hombre es todo un personaje. Nunca toma la responsabilidad de sus actos. Primero fue en la piscina. «No hay nadie quien me ayude». Ahora además es un acusete. Verso 12. Le preguntaron: «¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda?». Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora presten atención. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Claro pues, queridos, con esa personalidad inmadura y ese carácter orgulloso que solo sabía quejarse, justificarse y acusar a los demás de lo que él hacía, seguro que atraería el mal hacia él. Y creo que por el siguiente texto Jesús le recomendó a este hombre que no pecara más,
Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Queridos, por eso les recomiendo que siempre estén llenos de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Puede ser que nuestro interior esté limpio y adornado, barrido pero desocupado. Significa sin los frutos del Espíritu Santo. Verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este hombre era un quejón, no tomaba responsabilidad de sus actos, era un malagradecido y un acusete. Ahí tienen el porqué de su larga enfermedad, porque él mismo creaba esa enfermedad y esa soledad con sus propias palabras. Imagínense, queridos, ¿quién querría estar con él? Y escucha lo que le ocasionó a Jesús, el mismo que lo había sanado. Verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Y tú, con quién te sientes identificado? ¿Con el enfermo? ¿Con Jesús? ¿O con los perseguidores de Jesús? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.